Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en las lesiones de menisco. Hola. Vamos a usar como guía extractos de diagnóstico de lesiones meniscales. La idea es entender por qué pasan, qué nos predispone a ellas y cómo se llega al diagnóstico en la consulta. Exacto. Veremos qué hace a una rodilla más, digamos, vulnerable y qué buscan los médicos al evaluar un posible daño en el menisco, sin tecnicismos excesivos. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por los factores predisponentes que nos ponen más riesgo. El texto apunta a varias cosas. Sí, Por ejemplo, alteraciones en los ejes de las piernas. eso es. El genu valgo, que son las rodillas como juntas, ¿no? En X. O el genu varo, las rodillas separadas, como en paréntesis. Claro, y eso imagino que cambia cómo se reparte el peso. Justo. Una mala alineación hace que la carga no se distribuya bien y el menisco sufre más en ciertas zonas. Es lógico. Vale. ¿Qué más? ¿Habla de inestabilidad articular? Ajá. Que puede venir por debilidad muscular, una atrofia, sobre todo del cuádriceps, que no sujeta bien la articulación. ¿O por lesiones antiguas, quizá? De ligamentos, por ejemplo. Efectivamente, una lesión previa de ligamentos deja la rodilla más suelta, más inestable, y eso, pues, pone en jaque a los meniscos. Entendido. Y luego menciona algo curioso, las anomalías congénitas. El menisco discoide. Sí, esto es interesante. Es un menisco que de nacimiento tiene una forma diferente. En lugar de la media luna habitual, es más como un disco. ¿Y eso qué implica? Pues que a veces no encaja tan bien, o es mecánicamente, digamos, menos eficiente. Puede ser más fácil que se enganche o se rompa con movimientos normales. Ya veo. Y el último factor, que parece bastante obvio. La actividad. Ciertos trabajos y deportes. Claro. Trabajos que obligan a estar mucho tiempo en cuclillas, mineros, tapiceros, dice el texto. O soladores, fontaneros, imagino. Sí, este tipo de posturas forzadas. Y también deportes que impliquen flexiones repetidas de rodilla con carga. Mucho giro, mucho impacto, O sea que el menisco se puede dañar por un golpe fuerte o por desgaste, ¿no? por uso repetido. Exacto. Por un traumatismo agudo o por microtraumatismos de repetición que lo van desgastando. Al final es una mezcla de cómo es nuestra rodilla y cómo la usamos. Muy bien. Creo que los factores de riesgo quedan claros. Pasemos al diagnóstico. Si alguien llega con dolor de rodilla, ¿cómo se sabe si es el menisco? Pues lo primero, fundamental, es la anamnesis. Escuchar. La historia que cuenta el paciente. Eso es. Hay que prestar mucha atención a cómo describe el dolor. ¿Es un dolor mecánico, o sea, que aparece al moverse, al cargar peso, en ciertas posturas? O si nota bloqueos. Que la rodilla se le queda como pillada. Exacto. O chasquidos. Eso es muy típico. También preguntar si hubo un golpe, un mal gesto reciente. O si empezó poco a poco. Claro, si es algo agudo, de repente, o si es más bien crónico, que lleva tiempo dándole la lata. Fíjate, la descripción del paciente ya orienta muchísimo. Me lo imagino. Y después de escuchar, toca explorar, ¿no? La exploración física. Sí. Primero, una evaluación general de la rodilla. ¿Qué miramos ahí? Pues con el paciente de pie volvemos a mirar los ejes, el varo o valgo que comentábamos antes. Ujú. Buscamos si hay derrame articular, si la rodilla está hinchada, con líquido. Aquí el texto decía algo interesante del color del líquido si se pincha. Sí, es una pista. Si es sangre hemorrágico, sugiere que la lesión puede estar en la parte del menisco que tiene vasos sanguíneos. Si es más amarillento, seroso, apunta a la zona avascular, sin vasos. Vale. También mirar si hay atrofia muscular, ¿verdad? Del cuádriceps sobre todo. Eso es. Una pérdida de masa muscular suele indicar que el problema no es de ayer, que lleva tiempo, es algo más crónico. Y revisar los ligamentos. Siempre. Fundamental. Nunca olvidarse de los ligamentos. Y comparar todo con la rodilla sana, la contralateral. Es nuestra referencia. Entendido. O sea, una visión global primero. Claro, porque la rodilla es un conjunto. No puedes evaluar el menisco aislado. El derrame, la atrofia, la estabilidad, todo da contexto. Vale. Y una vez vista la rodilla en general, vamos a buscar específicamente el menisco. Exacto. Aquí buscamos signos más específicos. Primero, los funcionales. ¿Cómo cuáles? Pasivamente, el explorador, que es la maniobra de Steinman 1. O simplemente al palpar. Palpar justo donde está el menisco, en la línea articular. Eso es. Y hay variantes para ser más preciso, como Steinman 2 o Bragard, que cambian un poco la posición de la rodilla al palpar. Vale, esos son los signos funcionales por dolor. ¿Y los mecánicos? Los mecánicos son esa sensación de que algo salta o se bloquea dentro, el resalte, o escuchar un clic, un chasquido claro durante la exploración.
Y para provocar estos signos mecánicos hay maniobras específicas. El texto menciona varias. Sí, las clásicas. El signo de McMurray es una de las más conocidas y se considera bastante fiable para buscar ese resalte meniscal. ¿Cómo se hace? Así a grandes rasgos. Bueno, implica flexionar, rotar y extender la rodilla buscando provocar el clic o el dolor. También nombra el test de Apley. Sí, ese se hace con el paciente boca abajo. Se comprime la rodilla y se rota la tibia. ¿Y el test de Sally? Ese es más funcional, digamos. Se hace de pie, apoyado en la pierna afectada, y se le pide al paciente que rote el cuerpo. Pone carga y rotación a la vez. Entiendo. Supongo que cada maniobra intenta pillar al menisco en una situación diferente. Justo, esa es la idea. Poner tensión selectiva en distintas partes del menisco, anterior, posterior, interno, externo, para ver si conseguimos reproducir el síntoma que cuenta el paciente, el dolor, el bloqueo, el chasquido. La tabla del material lo detalla más, pero el concepto es ese. Queda clara. Entonces, resumiendo un poco, entender una lesión de menisco implica conocer los factores de riesgo, desde la anatomía hasta lo que hacemos con la rodilla. Escuchar muy bien lo que nos cuenta el paciente. Y luego una exploración física metódica, desde lo general como la alineación o si hay líquido, hasta buscar específicamente, con maniobras, si salta el problema meniscal. Exactamente. Un proceso bastante lógico, en realidad. Y esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Si con una buena historia clínica y una exploración física cuidadosa podemos obtener tanta información, Pues sí. ¿Qué papel juegan entonces las pruebas de imagen como la resonancia magnética? ¿Son siempre imprescindibles para confirmar? ¿O a veces son más un complemento a lo que la clínica ya nos está diciendo casi a gritos? es una buena pregunta. Supongo que depende de cada caso, pero da que pensar sobre cómo usamos las herramientas diagnósticas. Desde luego. Una cuestión relevante en el día a día de la consulta.